Libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículos del 15 al 17. Amén. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre Santo, hoy adoramos tu nombre y exaltamos tu palabra, porque tu reino ha venido a morar en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Hoy te damos las gracias, Señor, por tu obra redentora, por tu maravillosa presencia en nuestras vidas, en nuestras familias. Hoy rendimos nuestro corazón y te pedimos perdón para que tu sangre, Señor Jesucristo, limpie mi vida y mi corazón. Te damos gracias porque estamos orando para que nos ayudes a perseverar y a permanecer firmes y fiel a tu palabra. Limpia nuestra vida con tu verdad y enséñanos a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu nos guía por sendas de rectitud. Te damos gracias por alumbrar nuestros ojos y darnos sabiduría e inteligencia espiritual para que el temor de Dios esté en nuestras bocas, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor, porque estamos esperando tu venida. El Señor es Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Te damos gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 27, y vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el 8 por ahí aproximadamente. Deuteronomio 27, 1 al 8 aproximadamente. Amén. Deuteronomio capítulo 27, versículo 1 al 8. Amén. Dice así. Versículo 1. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra de Jehová que tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumentos de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrenda de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras sobre las palabras de esta ley. Amén. Cosa interesante, hay dos menciones y la Biblia no es fortuita, mucho menos, pero hay dos menciones donde en este pasaje dice que, no sé si lo notaron, que las piedras había que hacerle un tratamiento especial. Revocar con sal. ¿Y qué entienden ustedes por revocar con sal? Con cal, perdón.
repellarla, ¿cierto? Un estucado. O sea, ahí sabemos que aparecieron los primeros estucadores. ¿Ok? No sé si les tocó lijar la estuco o no, pero lo cierto fue que Dios quería claridad en lo que después se iba a escribir. Y tiene algo ahora de lógica humana, no tiene nada que ver con Dios, pero me refiero al hecho de que él hubiese escogido de que le pusieran en blanco para que lo que se escribiera fuese legible y fuese muy claro. De hecho, en el último versículo que acabamos de leer, hace una aclaración que va a sonar un poco a redundancia, pero pareciera que no en vano Dios la está haciendo. El versículo 8 dice, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. O sea, ahí Lucas, que se dice en la escritura que era el médico, no ha podido escribir, porque pues ha quedado como letra de médico. Entonces no había quedado claramente por obvias razones. Dios quería claridad en lo que iba a ser el reservorio de su ley, donde se iba a exponer, donde se iba a escribir, donde se iba a guardar. Quería cal, y la cal, por supuesto, evoca pureza, evoca blancura, por lo menos de color, ¿ok? De hecho, la utilizan para pulir o para fusionar con otros compuestos y generar limpieza. En algunas partes la cal la usan para sembrar, inclusive, aunque no sea la cal viva que llaman, pero es la misma cal hidratada, creo que es que la llaman, que es la blanca, la utilizan para el agro. Si nosotros nos preguntáramos qué está haciendo Dios en este momento y en dónde lo está haciendo, ¿cuál podría ser nuestra comprensión de lo que está tomando lugar en este momento? Recuerdo, Dios le dice a Moisés que haga algo con las piedras, que las prepare de tal manera y que lo que escriba allí lo escriba de manera clara, porque lo que va a quedar escrito allí va a ser de total importancia para el resto de la humanidad y para todos ellos. ¿Cómo podríamos nosotros entonces ubicar eso que acabamos de leer en nosotros? ¿Cuál podría ser el símil que encontráramos para identificar lo que acabamos de leer? ¿Qué se les ocurre? Si se les ocurre algo. Si no se les ocurre algo, pues también inventen algo. No, nada, les ayudo. Les ayudo. Sí, la escritura dice que en nosotros pasó algo similar. ¿En dónde pasó? En nuestro corazón. ¿Qué hizo Dios? Escribió la ley en nuestros corazones. Y miren ustedes que en nuestros corazones la ley es escrita, pero debe estar planteada y escrita de una manera que no haya confusión y que procure o que genere como resultado claridad, pureza y, ¿por qué no, pulcritud? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, las piedras aquí son nuestros corazones, ¿cierto? Y la palabra de Dios que está siendo escrita aquí es la misma palabra de Dios que Dios ha escrito en nuestros corazones, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. La escribe sobre una plantilla, digámoslo así, blanca, para que quienes lean o quienes leamos podamos identificar lo que allí está escrito. Porque imagínense usted que Moisés hubiera dicho, hey, no, yo quiero escribir con un marcador gris y la piedra bien gris. Pues entonces no se había visto nada. ¿Ok? O Moisés hubiera dicho, no, con un marcador indeleble. No existía, pero digamos que hubieran existido. La palabra de Dios, cuando está escrita en nuestros corazones, procura que en nosotros se produzca claridad. Debe estar tan claro, y a mí me llama la atención porque en el versículo 8 Dios le dice a Moisés, y escribirás muy claramente. O sea, no había espacio ni estaba sujeto a equivocación. No podía haber dicho, yo quiero hacer cursiva. No sé cómo iban a hacer cursiva en hebreo. No sé si es posible. No creo. Pero no era como Moisés quería. No era como a él se le hubiera ocurrido. Ni siquiera era como él pensaba que los demás iban a entender. Porque ahora hablaremos un poquitico acerca de
de lo subjetivo que puede ser la opinión, interpretación o lectura que uno haga de cualquier circunstancia o escenario. Por eso Dios estaba pidiendo claridad en el lienzo en el que se iba a escribir su palabra. Pero humanamente hablando, ¿puede el hombre hacer algo para que su corazón esté más blanco o más pulcro o más listo para escribir? ¿Cierto que no? No hay manera de que uno humanamente diga, ay, sí, yo estoy preparado ya para que ahora sí la palabra de Dios esté escrita en mi corazón. Esa obra solamente la hace Dios, la hizo a través de Jesús en nuestras vidas, pero hizo exactamente lo mismo que le pidió a Moisés hacer en el pasado. Una superficie sobre la que escribir que fuese tan de buena lectura que nadie se equivocara en lo que iba a leer, para que no pasara como les contaba de las curiosidades del martes pasado. No sé si recuerdan, con respecto a la Biblia del pecador. ¿Se acuerdan de la Biblia del pecador? Que así le llaman, no es que exista, porque alguien dice, ay, yo quiero comprar esa. No. ¿Recuerdan la Biblia del pecador? Que decía que por error de tipografía o de impresión, habían omitido escribir el no en todos los mandamientos. Entonces, el no matarás, no pecarás, no codiciarás, quedó todo aceptado. Entonces, por eso les decía que le llaman la Biblia del pecador. Imagínense ustedes donde no existiera claridad de parte de Dios con respecto a lo que va a ser escrito en nuestros corazones. Es decir, yo no podía permitirse el lujo, ahora estoy hablando de nosotros ahora en Cristo, de que alguien con o sin intención se equivocara al escribir lo que iba a tomar lugar en nosotros. Eso es supremamente importante que lo tengamos en cuenta para que nos demos o aterricemos que no hubo participación humana en aquello que Dios hizo en nuestros corazones. Y por favor mantengan en su mente la expresión del versículo 8 que dice, escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Al principio le dio la intención, le dio la labor a Moisés. Después, cuando Dios es obvio que se da cuenta de que el hombre no va a producir nada bueno por sí porque está totalmente permeado y está totalmente torcido, ya decide de que no puede haber participación humana en la escritura de lo que se va a escribir en nuestros corazones. Entonces, ¿quién es el que participa? ¿Quién hace esa obra de escritura en nuestros corazones? Dios Padre. Dios Padre. ¿A través de quién? ¿Por medio de quién? Por la obra de Jesús, y el Espíritu Santo es el que graba, ¿cierto? Graba, por decirlo de alguna manera, las letras escritas por Dios, que no hay manera de que nosotros las podamos ver, pero que sabemos de que por Dios fueron escritas de manera tan clara que cuando se nos revelen, no haya lugar a duda de que es Él. Por eso Él está haciendo énfasis en que escribirás muy claramente. Y es especial porque en Hebreos 8, Dios Padre está diciendo del nuevo pacto, no como el que hizo con los padres antiguos, porque dice que ellos no permanecieron en su pacto, sino que hará en este nuevo pacto, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. O sea que, digamos que las personas tenemos eso escrito allí, y en el momento en que una persona escucha la voz de Dios, eso es lo maravilloso, de que por eso, aunque no entiende, hay algo que lo conmueve en su corazón y que viene al arrepentimiento y a la fe, que son los que nacen, que aceptan al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cierto? Entonces es especial porque nosotros no hemos hecho nada, no es que nosotros digamos, no, yo fui el que busqué a Dios, yo de verdad que yo estaba tan afligido, estaba en una situación tan difícil. No, lo que hizo Dios fue esas situaciones de aflicción y de tribulación, las permite Dios para que nosotros podamos llegar a los pies de Él, porque una persona que se siente satisfecha y está contenta con todo, porque qué necesidad tiene de Dios. Tal cual. De hecho, la Escritura dice que no hubo participación alguna de nosotros en la obra de Jesús en nuestras vidas.
Y eso tenía que tomar lugar así para que no hubiese argumento alguno de parte del bando opuesto a decir, ah, no, pues como el hombre lo escribió, está sujeto a pecado y si se equivoca y que se puede equivocar, entonces tuki tuki, lulú. Además, porque Dios Padre en el Antiguo Testamento siempre nos ha dejado saber de que todo lo hace Él para que toda la gloria sea para Él. Ustedes recuerdan, estoy jugando un poco con su memoria, porque yo tengo el chancuco aquí, por supuesto, pero apelando al Espíritu Santo que está dentro de ustedes, que les trae todo a la memoria. Ustedes recuerdan que nosotros empezamos unas semanas atrás, de manera no consecutiva, pero sí frecuente, con una serie que habla de la mente. Estábamos de mentalistas aquí, ¿recuerdan? No, estábamos de mentalistas porque estamos hablando de la mente. Ok. No porque vale la pena aclarar, gracias, Martica. Ok. Pero recuerden ustedes lo primero que hablamos de la mente. Lo primero que hablamos fue hablar de los orígenes. Y los orígenes hablaba de la primera mente. ¿Ok? Lo que primeramente tomó lugar y recreamos o nos recordó el Espíritu Santo lo que pasó en el primer momento de la creación. ¿Y qué pasó con la mente del que estaba allí? Luego hablamos de cuando la persona estaba un tanto loca y la persona es cualquiera. Nosotros estuvimos en esas circunstancias. Como consecuencia de lo que pasó en la primera mente, vino la locura de la mente. ¿Ok? Luego hablamos, no sé si recuerdan, de ya no tanto tan loco, no tan psicodélico, sino un poco más fit. Hablamos de sana mente. ¿Ok? Y es el proceso que ha tomado lugar en nuestras vidas. Y uno podría utilizar muchas mentes para hablar, por eso decía jocosamente mentalista. Hoy, de manera importante, pienso que Dios nos aterriza con lo que significa estar claros en nuestra mente. Por eso necesitamos, y les hago una infidencia. La primera palabra que vino a mi corazón a propósito del mensaje no fue claramente, fue obviamente. Pero resulta que obvio y claro son sinónimos, o por lo menos así los plantean. Ya les voy a decir qué dice uno y qué dice el otro con respecto a la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española. Claramente dice que es alguien o algo con mente clara, de manera clara. Y obviamente es de manera obvia y que está asintiendo o que está confirmando. Pero, y yo creo que vamos a detenernos un poquitico aquí para establecer si hay o no diferencia. Ustedes podrán pensar distinto, pero les planteo lo siguiente. Porque cuando uno dice obviamente, ¿qué entiende uno cuando a alguien le dice o uno le dice a alguien más? Obviamente. Es lógico. Lógico, ¿cierto? Pero va de acuerdo a la lógica de cada quien. Lo estáis reconfirmando, obviamente. Ok, obviamente. Pero tiene que ser claro, no deja duda. Obvio es algo que digo yo, ¿no? Como que esa es la respuesta correcta. Sí. O es la respuesta obvia. Ahora, les hago una pregunta capciosa, aclaro. ¿Dios es un Dios obvio? Es claro. Es un Dios real. Ojo, porque pienso que el criterio tiene que estar un poco más claro. ¿Qué es obvio entonces? Obvio es algo que se da por sentado de que es así. ¿Cierto? Ojo, miren lo que acabo de decir. Se da por sentado que es así. Es más, en algunos casos la evidencia muestra que es así. Vamos a hacer un episodio X, a reproducir algo. El marido llega y encuentra a la esposa, obviamente no son cristianos, claro. Y encuentra a la esposa con un amante. Entonces nosotros desde acá, en el plató, viendo la escena, diríamos, ¿qué va a hacer? Y alguien diría por allá, obviamente le va a meter su puñetera. ¿Cierto? Eso es lo que uno diría, obviamente. Eso es lo que indica que debe tomar lugar por lo que se está viviendo. Pero sería eso lo que
Jesús, por ejemplo, hizo. Cuando, recuerdan ustedes que sorprendieron a la mujer, como dijeron los fariseos, en el mismo acto del adulterio. ¿Se recuerdan? ¿Qué hizo Jesús? Hizo lo obvio, porque a mí me parece importante establecer, por lo menos generar en ustedes la intención de que nos cuestionemos si eso lo tenemos tan claro o no. Pero cuando uno dice obvio, es como que sí, pero obvio para quién. ¿Ok? Entonces no es que porque es obviamente, entonces claro, ejemplo, a una persona va por la calle, nota que se le cayó la billetera al que va caminando adelante, la billetera se cae, se abre y está llena de billetes. Si no le preguntara a una persona diría, obviamente se la entrego. ¿Se la devolvió? Obvio, claro. Ah, pero si le pregunta a otra diría, obviamente me la quedo. ¿Por qué? Porque es que depende de quién esté viviendo la circunstancia o qué tenga en su mente o que tenga escrito en su corazón que va a decir si lo que es obvio para él es obvio para todos los demás. Entonces, el decir obviamente no necesariamente está hablando de que es una verdad absoluta. Cuando yo me encontré con esto, me encontré como que, ay Señor, ¿y entonces qué? Pero lo que la Escritura sí habla, y sí dice, y ahora vamos a citar otros ejemplos, es de una mente clara o de claramente. Y entonces hay una diferencia grande entre tener claridad, porque no hay nada que te distorsione la posibilidad de llegar a la respuesta. ¿Ok? Porque lo que es obvio para mí, no necesariamente es obvio para el que está al lado mío. Es más, para no ir tan lejos, usted coja a un hombre y a una mujer, cristianos o no cristianos, póngalas a un lado y dígales que den una opinión sobre un mismo evento. Y se van a dar cuenta que lo que es obvio para la señora no es obvio para el señor, o viceversa. Seguramente en algún caso el señor dirá que es obvio, pues porque está guardando su salud, su integridad. Con la esposa, claro. El obvio puede ser un claro de acuerdo a cada persona, o sea, un claro personal. Y la claridad es universal, algo que no deja duda al respecto en ningún sentido. O sea, otro ejemplo, y de pronto resuelve lo que estás tratando de construir allí. Se hace un ejercicio de esos que hablan de construcción, de psicología. Entonces, llega una persona, tienen una ventana, en la ventana hay un líquido de esos como de acuario, y el líquido es color verde. Pero todos los que están en la clase, así como ustedes han sentado, ya están de acuerdo con el profesor que dice que cuando venga la última persona y él haga la pregunta, todos contesten de que el líquido que está detrás de ese vidrio transparente es rojo. Entonces, cuando llega la última persona y le hacen la pregunta, ¿de qué color es el líquido que está ahí? Y él dice rojo, y todos lo voltean a mirar como, ¿y usted es qué? ¿Daltónico? ¿Cómo es que, cuál es sí, daltónico? Y él dice, ¿y rojo no? Y todos empiezan a decir, no, perdón, es verde, no, es rojo. Y entonces él dice, pues, si todos dicen que es rojo, pues obviamente debe ser rojo. Entonces, es rojo. Pero el vidrio transparente permite ver con claridad lo que verdaderamente hay detrás del otro lado. Entonces, lo que claramente es claro, no hay manera de que nadie lo vea diferente porque es claro. De alguna manera evoca lo que Dios estaba diciendo en un principio, que dijo que revocaran las piedras con cal para que quedaran tan blancas que no hubiese lugar a equivocación con respecto a lo que estaba escrito allí. Eso fue lo que hizo con nosotros en nuestros corazones, para que el Espíritu Santo, que no se equivoca, iba a hacer exactamente lo que Dios quería que tomara lugar en nosotros. Vayan por favor al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 12. Juan 3, 12. Jesús hablándole a los discípulos,
Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 12. Y hablando con Nicodemo, ustedes recuerdan todo el episodio que pasó. Nicodemo tenía un conocimiento obvio, ¿ok? Evidente, podrían decir algunos. Y Jesús le hace unas preguntas y las respuestas que estaba teniendo Jesús de parte de Nicodemo estaban como que no estaban muy claras. Y entonces Jesús, de manera sabia, le dice por qué está pasando esto. No solamente a Nicodemo, sino a todos. Le dice el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y esto es una pregunta interesante porque todo creyente, me atrevo a decir que todo, unos más que otros, pero todo creyente quiere conocer las cosas celestiales. Queremos saber acerca de las celestiales. Todos queremos que se nos revele el misterio de la creación, que podamos ver los ángeles, que nos demos cuenta si cocinan o no cocinan, si ya todo lo que sucede en el mundo del reino de Dios, ¿cierto? Y Jesús le dice a Nicodemo, que era obviamente el que tenía el conocimiento, le dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y es que para poder creer las celestiales, vivirlas y apropiarse de ellas, nuestra mente tiene que estar supremamente clara. Lo que lee nuestra mente en lo que está escrito en nuestro corazón, no puede haber lugar a equivocación. Nuestra mente tiene que estar clara para poder, cuando digo nuestra mente me refiero a lo que Dios ha hecho, no hablo de conocimiento, hablo de lo que Dios ha hecho. Tiene que estar tan clara que no haya lugar a equivocación, porque solamente en esa claridad nosotros vamos a poder escuchar la voz de Dios, creerla, vivirla y evidenciarla. Pero muchas veces queremos entender las cosas de Dios cuando todavía no hay claridad en nuestra mente. Y entonces nos cuesta trabajo creer las cosas terrenales, las que vemos, las que son obvias o las que son evidentes. Y con ese conocimiento y con ese prisma queremos también entender las cosas celestiales. Y esto es un conflicto insalvable. No hay manera de entender las cosas celestiales si en nuestra mente no está la claridad de parte de Dios, que fue el que escribió las cosas. ¿Ok? Ayer caminaba y me abordó alguien conocido, todos ustedes, es un personaje en la audiencia, pero me abordó, no voy a decir nombres. Y entonces, dijo, Andrés, vení. Me crucé. Yo venía de jugar fútbol, venía con mis guayos, así como cuando uno viene cansado, ¿ya? Entonces, y no había espacio para uno decir, me cruzo la calle y me voy para allá. No, allí. Entonces me dijo, Andrés, vení. ¿Verdad que vos pastor? Y yo le dije, eso son palabras muy pretenciosas. Dios me ha puesto a predicar la palabra, le dije. ¿Y qué hay que hacer para ser pastor? ¿Qué hay que hacer para ser pastor? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Entonces, yo dije, ahí vino el inicio del porqué del mensaje, ¿no? Obviamente, la conclusión a la que muchos llegan es que el llegar a ser pastor significa haber alcanzado algo desde el punto de vista humano, ¿no? Está como el versículo de aquellos que están predicando en el nombre de Pablo. Entonces, ¿y qué hay que hacer? Yo quiero ser. Ya. Y me dijo, no, ya tengo 4 perfiles en TikTok y miré mi Facebook. Yo le dije, qué chévere. Yo le dije, no fue un cuento, sino lo que creo fielmente, ¿no? Y dije, no, yo pienso que el pastorado viene con un llamamiento y no lo da un título que se obtenga en un instituto, en una universidad. Eso te da información, pero no necesariamente formación. Entonces, bueno, pero yo estaba
No voy a decir, voy a poner, para que no se den cuenta y no hagan conjeturas, voy a poner la arroba del teclado digital, que es AO. ¿Ok? Entonces, uy, pero si yo quiero y contame y decime. Entonces yo pensaba dentro de mi Señor, obviamente esta persona está queriendo servirte, pero no tiene las cosas claras. ¿Ok? Y voy a hacer una pausa, nada espiritual, pero simplemente para recrear. Entonces dije, obvio Bobis. Ustedes saben por qué, de dónde viene el tema de ese obvio Bobis, que a propósito se convirtió en tendencia en toda Latinoamérica, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica. ¿Saben de dónde sale? ¿No has escuchado, nunca has escuchado el obvio Bobis? ¿No han escuchado el obvio Bobis? Ay, no sean Bobis. No es nada santo, van a decir, ay, gracias a Dios, ni siquiera he escuchado eso. Pero pues lo recreo porque, para contextualizar de dónde viene el obvio Bobis. Porque es que lo obvio no necesariamente es lo claro. ¿Ok? Y el obvio hoy sale de un señor en el Chocó que lleva 3 días tomando y alguien más, uno de sus compañeros de farra, le dice, vamos a seguir tomando no 1 día, no 2 días, sino 3 días. Entonces él lo voltea y le dice, obvio boys. Y eso se hizo viral. No solamente en su barrio, creció exponencialmente Colombia. En todos los acentos hispanoamericanos está el obvio boys. Se hizo viral. No es para nada santo ni bíblico, pero el obvio, que es de donde quiero pegarme, lo que es obvio para todos, no es claro para todos. Para él era obvio de que necesitaba seguir bebiendo. Y el que estaba bebiendo con él entendió el porqué, obvio, boys. Y ese boys sonó como, claro, como chiquito, chico, no sé, muy finito tal vez. Pero lo que es obvio para otros, no necesariamente es obvio para nosotros. Si nos pusieran, y debería ser así, espero que así sea, si nos preguntaran a propósito lo que el mundo piensa con respecto a una postura en la que Dios es totalmente claro, nosotros no podríamos decir obviamente, sino que deberíamos decir claramente. Es decir, lo que Dios dice, que no hay manera de tergiversarlo, de cambiarlo, porque esa es la bendición que tenemos de confiar en su palabra, de que su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Por eso es que han querido de manera decidida bombardearla, cambiarla, tergiversarla, para que haya confusión. Pero siempre que nosotros regresemos a la claridad que hay en su palabra, no vamos a estar sujetos a la subjetividad de lo que es obvio. Si le preguntáramos a una persona que está por la línea del LGTBI y todo lo que sigue, ¿y tú crees que los homosexuales deben ser permitidos en la iglesia y aceptarlos y aceptar? No, aceptarlos sí, porque son personas en pecado, como cualquier otro que puede estar en pecado. Pero aceptar su postura, entonces seguramente esa persona que está en esa circunstancia diría, obvio boys. ¿Cierto? Diría, obvio boys. Sí, claro. Entonces uno tendría que estar de otro lado como, ok. Entonces, pero si nos preguntara a nosotros, hijos de Dios, aunque hubiésemos, o la persona hubiese antes transitado por eso, lo más seguro es que tendría que decir claramente lo que Dios dice es no. Dios recibe, acepta, invita al pecador, pero para que se deshaga de aquello que generó su pecado. Entonces, importante, lo que es obvio no necesariamente es claro. Y lo mencioné así porque en el diccionario nosotros vamos a encontrar el significado de obvio y de claro como un sinónimo. Va a aparecer como claro y evidente. O en claro va a aparecer obvio y evidente. Entonces me dice, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo tener una mente clara que tener una mente obvia. Es más,
Esto se aparta un poquitico del significado que les acabo de mencionar, pero para recrear lo que les estoy diciendo. Obviar, que es de donde uno tendría que considerar que ha salido la palabra obvio, ¿cierto? Dice totalmente lo opuesto a aquello que acabamos de decir. Porque obviar es, le cito, evitar, rehuir, apartar, quitar de en medio obstáculos o inconvenientes. Entonces dice, espérate. Entonces, el obviar, que es rechazar muchísimas cosas, dejarlas de lado, cuando entra en la subjetividad del que lo está mencionando, cae perfectamente en la equivocación de que pueda decir obvio. Porque lo que es obvio para mí es aquello en lo que yo creo, lo que me conviene, lo que me parece, pero no necesariamente lo que es claro. Y recuerden que como Dios le dijo primero a Moisés, estuquemos ese corazón para que lo que se escriba allí se vea perfecta y claramente. Él no le dijo a Moisés para que sea obvio cuando ellos lean que hagan esto o que hagan aquello. Las parábolas sí son algo que tienen que ver con obvio. Allí es distinto, allí es distinto. Es más, Jesús cuando estaba diciéndole a Nicodemo, si les he dicho las cosas terrenales y no las entienden, pues ¿cómo van a entender las celestiales? ¿Se recuerdan que Jesús, los discípulos en algún momento, y lo vamos a leer ahora, le reclamaron al Señor, ¿por qué no hablas en parábolas así? ¿Por qué no hablas en parábolas? Pedro, que pronto era el más impulsivo. Y el Señor les dijo, ¿por qué? Pero no a ellos. Ustedes notan que la respuesta del Señor Jesús no es para todos, sino es para sus discípulos. Dice a ellos, y ahorita lo leemos, pero ustedes, y ellos dicen, ahora sí entendemos. Vaya por favor a Juan 16, Juan capítulo 16, versículo 25. Juan 16, 25. Ajá. Leamos de hecho para que haya contexto desde el versículo 16. Ok, estamos en Juan capítulo 16 y vamos a leer a partir del versículo 16. Dice así: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir esto con todavía un poco? No entendemos lo que habla. ¿Saben ustedes? Mientras yo leía esta escritura, recordé el por qué Dios ha permitido de que la prédica, el mensaje, o más bien la asamblea, que es lo que tenemos a cabo, está en un contexto donde podamos hablar, no solamente quien está casi que constantemente dirigiéndose a ustedes, pero que todos podamos participar. Porque no hay mejor manera que evitar la subjetividad que preguntar. No porque la persona que está aquí, en este caso yo, tenga la respuesta, pero porque quiere socializar que tiene un asunto por resolver. Y en este caso, ellos lo dijeron, ¿qué? No entendemos nada de lo que estás hablando, Señor. Versículo 19. Jesús conoció que querían preguntarle. Ellos le iban a preguntar, ¿ok? Y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza,
pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. ¿Siguen ustedes las alegorías que emulan a lo que decía Nelly con respecto a las parábolas? Dejan a todo el mundo, ¿qué dijo? Y Jesús seguramente ha podido repetirlo 20 veces. Y la gente hubiera quedado como, me repite otra vez. Me lo graba, porfa, yo lo llevo a la casa y lo escucho. Pero no es porque la persona tuviera un bajo coeficiente intelectual o porque lo tuviera muy alto hubiera entendido. Era porque la obra del Espíritu Santo, que es el que escribe la palabra en nuestros corazones, tiene que tomar lugar para que nosotros entendamos lo que es claro para Dios, no lo que es obvio para nosotros. Obviamente ellos estaban locos, porque ¿cómo así que se va, que el tercer día, que el Padre, y no está aquí con nosotros? Lo que era obvio para todos no era lo que Dios quería decir. Dios está hablando con claridad. De hecho, dice que, repito el 25, la última parte dice, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y aquí es importante que vamos aterrizándonos con respecto al mensaje. No hay posibilidad de saber lo que Dios tiene, quiere, ha hecho para nosotros, si no es claramente. No hay manera de que nosotros, con nuestra subjetividad, digamos o escojamos que sí, que no. Dios ha sido claro desde un principio con nosotros, para que no haya lugar a equivocación. Pero sobre todo para que nadie venga, y como el ejercicio que emulamos aquí, para que nadie venga de afuera y diga, pero es que todos estamos de acuerdo y ahora todos pensamos de esta manera. ¿No será que la Biblia está equivocada? Es más, uno escucha gente supremamente osada, temeraria, pero obtusa, no saben que son obtusos, hablando de que la Biblia, los cristianos y los que quieren conservar una moral de acuerdo a lo que Dios dice, son dinosaurios que deberían desaparecer como desaparecieron los dinosaurios. Y es gente con poder de llegar a otros, famosos, y se atreven a decir que lo que Dios enseña en su Biblia es paquidérmico y que debe ser eliminado porque es pasado. Vieja guardia, no, ni siquiera vieja guardia. O sea, y como ahora nadie quiere estar out, ¿cierto? Todo el mundo se quiere montar, cuando digo todo el mundo, hablo del mundo. Todo el mundo se quiere montar en ese tren así fervoroso de tecnología, de avances, de pensamientos progresistas, y eso es lo que hay. Nos obligan mucho, sobre todo las personas mayores, con ser jóvenes. Entonces, aceptando todo lo que los jóvenes dicen, ellos también se sienten jóvenes y piensan que están de 15. Sí, no estamos de 15. Sí, obvio. Mire, en estos momentos es tendencia mundial y qué bendición que ustedes no cayeron en cuenta de eso, porque se da cuenta que eso les resbala. El claramente. Alguien puede decir, ay, ese mensaje se inspiró en Shakira. Porque, ay, claramente, ay, faltó la musiquita de fondo. Y yo les confieso, no tiene nada que ver con ok, no va a decir, uy, es que hay que aprovecharse y montarse en la ola así de lo que ha provocado Shakira con sus comentarios, no. De hecho, todo lo contrario. ¿No es claramente?
sí es así, es ella, la canción o el estribillo de la canción habla de claramente cuando se va a dirigir a la otra muchacha. Pero nosotros estamos hablando de la claridad en la mente que tenemos que recibir, aceptar y conocer para poder entender qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No podemos pretender, en esto tenemos que ser muy honestos, no podemos pretender conocer los secretos de Dios y el universo, pero con la manera terrenal. Porque ¿qué haríamos con esa revelación? Uy, no, yo haría una película, yo escribiría un libro, ¿qué haríamos? ¿No? ¿Nos damos cuenta? O haríamos como hizo Pablo, ya no lo podemos. Él estuvo en el tercer cielo, vio, escribió, contó un poco de cosas y gracias a Dios quedamos con su palabra. Si nosotros fuéramos al tercer cielo, ¿qué haríamos? ¿Qué podíamos hacer ahora? ¿Y le mandábamos la carta a Pablo? ¿Y a quién buscamos para que nos la incluyan en el Nuevo Testamento? Pasaría a ser algo totalmente inútil para los demás. Tal vez somos edificados nosotros porque tuvimos, gloria a Dios, de poder acceder a ese conocimiento o a ese momento. Pero ¿de qué nos serviría? Pero Pablo fue al tercer cielo y entendió. Miren ustedes que él no vino a contarnos cómo estaba decorado el tercer cielo. Es más, dice cosas inefables que al hombre no les dado contar. O sea, él no vino a decir, uy, no, y si hubieran visto esos edificios, si hubieran visto los ángeles cómo volaban. No. Lo que él hizo fue que de lo que vio, extrajo lo que Dios quería, y era que nos contara cómo el hombre podía y debía ser transformado en su esencia espiritual por la palabra de Dios. Además es muy peligroso porque a él le pusieron un aguijón. Y porque se supone que el que tenga más arriba ese conocimiento pues se va a enorgullecer porque es lo que va a hacer el año. Y sobre todo, y que valía, para mí, en mi opinión personal, y ustedes pueden por supuesto diferir, que valía la pena creer y seguir a Dios por medio de su evangelio. Eso es básicamente lo que él dice. Miren, existe la vida después de la vida. Hay un momento en que nos vamos a encontrar con nuestro Creador. Tiene preparada morada para ustedes y para nosotros. Nos tiene preparada coronas. Él está diciendo, todo eso que les digo es verdad. Yo fui y lo vi. Yo lo vi. Es básicamente el mensaje que él da es, créanle a Dios que yo lo vi. Imagínense que nosotros no nos podíamos dar el lujo, como decía Martica ahora, uy, yo tuve esta visión. Créanme a mí que yo lo vi. Y eso depende de si la pizza estaba carnuda, si la hamburguesa estaba grasosa, cómo fue la pesadilla que tuvo para ver la visión, si es que fue una visión así de esas alimenticias. Pero claramente, solamente podemos acceder a Dios a través de su palabra, y su palabra no cambia, su palabra es clara. Nuestra mente ¿no notan ustedes cómo nuestra mente se aclara en la medida en que nos exponemos a su palabra? No es simplemente hacer el hecho de memorizar una palabra, y gloria a Dios, háganlo por favor, es un ejercicio precioso, pero más allá de memorizarla en términos de decodificarla, es lo que ella hace cuando la estamos memorizando, lo que hace en nuestros corazones, no para citarla, sino, wow, esto es lo que tú dices que hace en mi corazón tu palabra, Señor. Y Dios dice, claramente eso es lo que va a hacer si crees. Porque al que cree, como dice la Escritura, todo le es posible. En tu luz veo la luz. Importante entonces que tengamos en cuenta que lo obvio no es lo claro. Y que aunque para otros sea obvio bobis, Odio mi propio. obvio microbio, dependiendo del país, así claro, en México lo dicen así, para Dios no nos habla con odios, Él nos habla
claramente. Y es más, cierro con esto, voy cerrando con esto. La Escritura dice que nuestro entendimiento tiene que ser transformado y que estamos aprendiendo día a día conforme nos exponemos a su palabra. Eso significa de que cada vez nuestra mente es y debería ser más y más clara a propósito de lo que Dios ha dado y ha hecho por nosotros y para nosotros. No es que religiosamente yo leo o que religiosamente yo oro. Es qué pasa en mi vida cuando leo y qué pasa en mi vida cuando oro. Son dos cosas distintas, aunque parecen muy, muy iguales. Lo obvio es que suene religioso, pero Dios no es un Dios de religiones, ya lo sabemos. Dios nos llama a que lo miremos a Él claramente, porque en nuestra mente clara es que lo podemos descubrir y lo podemos, si soy atrevido con la palabra, comprender. Tal vez a Él no lo comprendemos, pero lo que Él ha dicho, podemos acercarnos a su comprensión. ¿Perdón? Lo vamos a, cuando llegue el momento nos lo conoceremos. ¿Ok? Pero vamos a conocer lo que dice, entonces vamos a tener confianza de, no es que Dios dice que esto es así, y yo lo creo. Al tener un conocimiento de Dios, pues tengo en qué poner mi esperanza. Amén. Claramente, cuando Dios habla, nuestra mente se aclara. Claramente, Dios habla a las mentes que están siendo aclaradas. Y claramente nosotros entendemos su palabra y la palabra que Dios ha dicho para nuestras vidas en nuestra mente. Entre más leamos, entre más tengamos comunión con Él y con su palabra, más claros vamos a estar con respecto a lo que Él ha dicho. No desde nuestra subjetividad. Yo no estoy hablando de revelación. Uy, que a mí se me reveló, qué sé yo, que Miguel viene en, qué sé yo, algo que ustedes puedan decir, ay, ¿y qué hacemos con eso? ¿Cierto? Ay, que yo vi 12 legiones de ángeles. Y bueno, ¿y qué hacemos con eso? O sea, ¿vienen las 12 legiones a cambiar tu corazón? ¿Qué hace la palabra en nosotros para que nos aclare? Esto es lo que debemos buscar cada vez que nos enfrentemos a la palabra de Dios. Porque, recuerdo, leímos ahora en Deuteronomio 27 que Dios mandó que las palabras de la ley que iban a ser escritas por Moisés en esa piedra o en esas piedras, primero cogieran y estucaran las piedras, las blanquearan, para que lo que quedara escrito allí, porque aunque era Moisés, estaba haciéndolo por medio del dedo de Dios. Recuerdan, en un principio fue el dedo de Dios, ¿cierto? Bueno, ahí sí no había manera de decir que se equivocó Moisés o que no hizo le faltó la ñ, entonces quedó la n. Nada que ver. Pero lo hizo de tal manera blanqueando, dejando el lienzo en blanco, para que lo que escribiera allí se viera de manera perfecta. Y eso hizo Dios en nuestros corazones. Entonces hizo un lienzo en blanco, por eso nacimos de nuevo, para que no nos culparan ya de pecado. Y el Espíritu Santo es el que ha escrito la ley de Dios en nuestros corazones. Es a través de esa escritura que Dios nos habla. Y es a través de esa escritura que nosotros podemos escuchar su voz. Por favor, cuando nos adentremos de nuevo a escuchar, a leer la palabra de Dios, hágalo buscando tener claridad en su mente. No necesariamente para entender, aunque gloria a Dios, procuremos entender, pero sobre todo para creer que la obra de Él no se ha cortado en nuestras vidas. Y que el plan que Él tiene para nosotros y su propósito se cumple sí o sí. Lo que pasa es que a nosotros nos conviene verlo claramente. Cuando Jesús estaba a punto de entregar su vida, recuerden que Él dijo, nadie toma mi vida, nadie me la quita. Yo soy el que la doy, yo soy el que la pongo.
Dice la escritura por allá después que viendo él lo que estaba frente de sí, dejó de lado el sufrimiento que tenía en el momento de la cruz. Miren, Jesús estaba, qué contradicción para nuestra mente terrenal. Estaba sufriendo en su carne, pero estaba gozoso en su espíritu por lo que iba a tomar lugar. La carne y el alma allí enfrentadas. Y él estaba ya gozándose por lo que venía. Estaba supremamente claro. Cuando los discípulos entendieron lo que Jesús les había estado diciendo durante todos esos 3 años, sus vidas cambiaron. Completamente. Ya no les importaba si tenían plata o no plata, si se iban a casar o no se iban a casar, si iban a tener negocios o no. Ellos entendieron que lo que se les había aclarado les cambiaba la vida a ellos y al resto del mundo. Y lo que se te aclara a ti, no solamente cambia tu vida, sino que también puede cambiar la vida de quienes estén a tu alrededor. No es poca cosa. Amén. ¿Cuándo fue la resurrección? No, Cuando- cuando él iba a morir. Cuando Con el estaba acá. gozo puesto delante de él, aceptó la cruz, el vituperio, todo lo que estaba en contra de él. Eso tiene que ver con Isaías 53, que dice que dio su vida, murió, el siervo sufriente, pero porque él sabía que iba a llevar muchos hijos a la gloria. O sea, él entendía. ¿Y cuál es nuestro gozo que está delante de nosotros? La vida eterna. Porque digamos que si nosotros, como dice Pablo, somos dignos de lástima, sí, todo lo que estamos buscando en este momento son cosas terrenales. Las cosas terrenales siempre van a ser pasajeras, pero nuestra vida tiene que estar cimentada en lo eterno, en lo celestial. Ah, pero es que todavía falta mucho, ¿no? Tú no sabes si muere ya o mañana. Entonces, si uno está viviendo esta vida solamente para conseguir lo que hay aquí, pues digamos que no es eso lo que nos llama la palabra. Nos llama es a poner nuestros ojos en la vida eterna, en lo que realmente va a ser para siempre, porque aquí se vive 80, qué sé yo, 90 años, pero de ahí para allá, ¿cuántos años más? Es eterno, no tiene fin. Entonces, Cierro citando el libro de Hebreos capítulo 11, no lo busquen, que voy a saltar simplemente mencionando algunos versículos, pero retomando lo que tú preguntabas y lo que Martica está diciendo. Capítulo 11 habla acerca de la fe y dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la fe Enoc fue traspuesto, por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, por la fe habitó como extranjero, por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza. Después de que se mencionan todos estos eventos de la fe, que es gente que tuvo claridad en su corazón con respecto a la promesa de Dios, el 16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y con esa palabra cierro. Cuando tenemos claridad en nuestra mente, Dios dice que no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros. ¿Se imagina lo que eso significa como palabra, como promesa en su vida? Y uno dirá, ay, pero ¿y es que qué me van a dar? ¿Cuál es la promesa? La promesa es que Dios dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Y por qué? ¿Qué hizo? No, es que se le aclaró la mente. No más. Dios anda buscando hijos con mente clara, no con mente obvia. Y por ahí hemos pasado todos. Es más, algunos seguimos transitando todavía muchas cosas en las que lo obvio pareciera que es lo que prima. Pero no es lo obvio, recuerden, es lo claro de parte de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, claramente nos acercamos cada día más y más a aquello que tú has escrito en nuestros corazones para entenderlo, para apropiarnos de ello, para exaltar y glorificar tu nombre, Señor, porque no eres una fábula como el mundo quiere que te perciba, Señor. No eres un Dios
arbitrario como ellos denigran de ti, Señor. Es un Dios que siempre desde el principio quisiste que entendiéramos lo que nos convenía, Señor. Siempre has querido lo mejor para nosotros, Padre. Obviamente nuestra mente se ha desviado siguiendo nuestros instintos pecaminosos, Señor. Pero te damos gracias porque es tu Espíritu Santo el que nos revela y nos lleva a toda verdad, de manera de que haya claridad en nuestra mente, Señor. Claramente te conocemos más y conocemos más de lo que tú tienes para nuestras vidas en la medida en que conocemos lo que has escrito en nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.